Algunas recomendaciones es que la mayoría ya rindió la primera evaluación. Incluso les mandé un mensaje comunicando que se repetiría la primera evaluación para algunos que no la rindieron y otros con la posibilidad de poder rendirla por segunda vez y se tomaría en cuenta la nota. Se le ha dejado 2 foros de la sesión 1, sesión 2, ya estamos en la sesión 1. Y esos foros tratar de participar porque también en lo acumulativo va a añadir a su calificación. En las 3 sesiones ya se les ha dejado material bibliográfico de lo que hemos visto, muy aparte del audio que ya deben tenerla ustedes. También les he dado parte de mi material bibliográfico laboral que uso, algunos modelos para que ustedes puedan emplear, otros que quizás ustedes mismos nos puedan compartir de sus experiencias laborales, sería bueno. Y algo importante, ya se ha creado el grupo de WhatsApp en la cual algunos de ustedes ya están incluidos, faltan algunos, esos algunos durante las horas se les va a tratar de incluir. También indicarles que hay la posibilidad de que en la última sesión se pueda hacer presencial en el caso de que hay una visita a obra. Estuve coordinando un mensaje con la finalidad de que esa visita de obra es un colegio privado acá en el distrito de la Victoria, Chiclayo, y por eso está para aprobarse si es que ustedes lo aprueban por mayoría, ¿no? En esa visita de obra, viendo las posibilidades y también viendo el compromiso de ustedes, quizás también se dé un tallercito, un micro taller sobre manejo de extintores, quizás también se dé una dinámica de lo que es primeros auxilios, porque básicamente eso yo los doy más presencial que virtual, sería mejor aprovechable presencial que virtual, ¿sí? Entonces, con esas pequeñas indicaciones vamos a continuar con la sesión número 3. Tratar de sus notas de guardarlos, ¿sí? Para que no haga mucha interferencia. ¿Escuchan? De comer ese cachorro. Sí. Perfecto, muy bien. Lo escuchamos. Sí. Comencemos. Muy bien. En las 2 primeras sesiones vimos los aspectos importantes y generales en lo que respecta a los antecedentes sobre la seguridad. Vimos también temas sobre la normativa. En el sector construcción tenemos nuestra norma principal, que es la G050, y en esa norma G050 nosotros tenemos que basar en cada lineamiento para poder cumplir. Ahí está bien estricto y las indicaciones que debemos de realizar, cumplir, hacer. En el sector construcción, por eso yo le decía en el foro, en qué laboras y qué sector y qué normativa es la que te rige a ti, ¿no? Me dijeron uno de entidad financiera. Bueno, eso está en el sector de comercio. Hay unos que trabajan en la parte agrícola,
ya puede ser en el sector de producción, ¿sí? Manufactureras, hay otros que pueden trabajar en lo que es establecimientos de grifos, están en el sector hidrocarburos, y su normativa tiene que ser de acuerdo al sector. Es muy importante que ustedes sepan a qué rubro, a qué sector y qué normativas son las que se rigen, porque de esa manera ustedes van a poder implementar correctamente de acuerdo a los lineamientos de su sector. Es bien complicado que un jefe de seguridad, un gerente de SOMA, un prevencionista, pueda ejercer bien su labor si es que no entiende y no conoce los lineamientos básicos que su sector le pide referente a la normativa. Entonces, los que trabajamos en construcción nos regimos, como repito, a la norma G050. Ahí nos da los lineamientos cómo trabajar. Procedimientos, manuales, planes, también nos da algunos formatos, ¿sí? Nos dice también, incluso habla sobre las señalizaciones que debemos tener. Con respecto ya a la tercera sesión, es sobre la gestión de seguridad y salud ocupacional. ¿Por qué hacer una gestión? ¿Sí? ¿Por qué hacer una gestión? Esa es la pregunta que yo hago ahora y espero que ustedes me puedan responder. ¿Por qué hacer una gestión? ¿Qué es una gestión? Es un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. ¿Por qué hacerla? ¿En qué me va a ayudar? ¿En qué me beneficia? ¿Qué provecho voy a sacar de esta gestión? A ver, sus comentarios, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Sergio Martínez. Bueno, básicamente yo creo que primero identificar, ¿no? Identificar, lo que me va a permitir es identificar los puntos de quiebre, mis dificultades, de repente, y a poder localizar para poder enfocarme y comenzar desde ahí a poder cubrir ese tema de las deficiencias, el tema de seguridad ocupacional. Bueno, ese es mi punto de vista. Muy bien. Sí, es parte, muchos tienen esa óptica, sí, muchos tienen esa óptica y de repente algunos de los demás puedan tener otra óptica distinta a la tuya y vamos a hablar justamente de ello de diferentes puntos de vista. El por qué hacer una gestión de seguridad, ¿sí? A ver, ¿alguien más, por favor? Unos 3 comentarios más. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sí, le escuchamos. El saludo al ingeniero Antonio Rojas. Yo creo que en realidad esa gestión se hace con el fin de poder anticipar, reconocer, evaluar y poder controlar los riesgos que se puedan afectar a la seguridad del trabajador, ¿no? Ya. Muy bien, ya. Vas ligado un poquito al trabajador y a prevenir. Muy bien. ¿Alguien más? 2 más, por favor. Nuestro amigo Nacho Barón. Pero son 4 y por modería le dan a 2 soles, de repente son... Nuestro amigo Nacho Barón, a ver si nos comparte alguna idea. Sí. No tiene audio.
¿Lisset está ahí? ¿Alguien más, por favor, para continuar? Acá Pamela está comentando algo. Debemos hacer una gestión de seguridad con la finalidad de administrar los recursos y controlar al personal. ¿Recursos? ¿A qué te refieres, Pamelita, con eso? A ver si eres más detallista en esa parte. Administrar recursos. ¿De qué recursos estamos hablando? Pamela, por favor. El menciona, al realizar una gestión, lo que voy a lograr que junto a otros colaboradores podamos realizar una evaluación de riesgos y en conjunto podamos dar la mejor solución. Cuando nace la idea, cuando nace la inquietud sobre seguridad ocupacional, seguridad laboral, seguridad de trabajo, básicamente se ve por los compromisos legales que va a tener el propietario, va a tener el empleador, todos los trabajadores. Y se vio más por un tema de obligación legal, más no tenían nada que ver con respecto a la seguridad o salud, el confort, que el trabajador haga bien su trabajo. No. Se dio al inicio más por el cumplimiento legal y eran meros trámites, eran meros papeles que se tenían que realizar. Es ahí donde la legislación peruana invita a profesionales a modificar, pues, sus lineamientos con respecto a esta normativa concerniente a seguridad. Tal es así de que esos profesionales, en su debido tiempo, hacen una copia fiel de la OSA 18001, ¿sí? OSA es una norma europea y la arrastran acá a Latinoamérica, prácticamente con esos mismos principios europeos, con esa misma clasificación, con esa misma ideología, con esa misma cadena de valor, con esos mismos requisitos legales, con esas mismas tendencias y tecnologías europeas, que al darse en nuestro Perú, en nuestro país, en nuestra ciudad, muchos lo veían algo imposible, fantasioso, la cual no era posible realizar. Tanto es así que se le obligaba al trabajador a cumplir ciertas condiciones laborales, entorpeciendo la producción laboral. ¿Sí me escucharon? Sí, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, la ley 29783 está haciendo cambios y lo ha hecho con la ley 30222. Muchos cambios son notorios y muchos cambios han ido en bien de la tranquilidad del empleador y también han ido en pie a reflexionar la conducta del trabajador. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces solamente esta ley se lograba cumplir con la normativa, solamente con documentos, más no en práctica. En el campo no se notaba el cumplimiento de la normativa. Solamente era documentario, era papeles. Es así como nace la
la inquietud de ciertos trabajadores de poder hacer valer sus derechos, y es por donde sale la bendita SUNAFIL. ¿Alguien sabe qué significa SUNAFIL? ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿SUNAFIL qué es? ¿Qué significa? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Laboral. Claro. ¿Y por qué nace ello? Simplemente por los mismos abusos laborales que se cometían. El empleador decía, yo sí le he comprado su EPP, yo sí le capacito al trabajador, es culpa del trabajador que no lo sepa usar. Y el trabajador dice, bueno, claro, está bien. El año pasado me dieron el casco, me dieron el arnés, me dieron los guantes, me dieron mis zapatos, pero el año pasado. Y llevo ya año y medio trabajando con esos mismos EPPs. Miren mis guantes, están agujereados, no me quieren cambiar. ¿Ya? Miren mis lentes, están empañados, no me quieren cambiar. Yo tengo que trabajar con un pañuelo en la boca, en la nariz, porque no me dan ya la mascarilla, ya el filtro ya no funciona. He tenido que comprar mis propios zapatos porque los zapatos ya están deteriorados. Y así innumerables situaciones se daban en muchas empresas con respecto pues a estos abusos laborales. Y es por eso que SUNAFIL de manera muy cautelosa va ingresando al sector laboral. La ley 29783, con su modificatoria de la ley 30222, ahora abarca a todos los sectores, públicos y privados, fuerzas armadas, o sea, nadie se escapa. SUNAFIL también entra, así como la ley, esta entidad también fiscaliza, ¿ya?, a todos los sectores, público y privado, estatales, fuerzas armadas, la policía. Entonces, ¿por qué hacer una gestión? Generalmente, si uno pone en práctica un sistema, es porque necesita que su producción, que su trabajo funcione bien. Y mucho va de la mano, lo que decía Pamela, es administrar los recursos. En estos casos hay dos tipos de recursos, recurso humano y recurso capital, recurso económico, ¿sí? Y van de la mano, ¿por qué? Porque si uno analiza y dice, ¿cuánto me cuesta invertir en lo que es seguridad en mi empresa? ¿Y cuánto es lo que yo voy a esperar de esa inversión? Bueno, voy a esperar de repente mayor producción, menor índice de accidentes o de incidentes. Voy a esperar que todos mis procesos van a estar realizados correctamente. Voy a esperar menos infracciones. Voy a esperar más oportunidad de repente laboral. E incluso voy a tener la posibilidad de certificarme ante una ISO. Acuérdense, las ISO certifican, ¿sí? Las ISO certifican, y las ISO ahora prácticamente están dentro del mundo de la certificación, incluso ha desplazado a las OSAS, ya las OSAS dejaron en un segundo plano, y las ISOs están tomando ese lugar dejado por las OSAS. Pero la ISO no es obligatoria para nosotros. Lo que nosotros tenemos que dar cumplimiento es a todos los lineamientos de la ley 29783 o la ley 30222. Esos son nuestros principios que nosotros tenemos que asegurar. Entonces, si nosotros nos ponemos en recurso humano, obviamente, ¿cuánto de pérdida de material, de mano de obra, de herramientas, de maquinarias, pérdidas de tiempo en el proceso voy a tener si hay un accidentado? O también cuánto de reparación civil voy a tener si es que el trabajador muere. Entonces,
sacando y pesando la inversión que yo puedo hacer en seguridad, en capacitar a mi personal. Y cuando estamos hablando de capacitación, deben ser capacitaciones según la normativa que me pide, ya ahí hay un vacío legal también que habla, deben ser capacitaciones de acuerdo a la realidad laboral y de acuerdo al personal que se va a capacitar. Yo no puedo capacitar trabajos de altura a un personal que siempre va a trabajar en planta, en oficina. Yo no puedo capacitar en temas de buceo, en temas de trabajo en caliente, en temas de, a ver, la palabra, trabajo en caliente, en excavaciones, en demoliciones, ya, en espacios confinados. No voy a capacitar a ellos si ellos solamente van a estar en oficina. Yo debo capacitar en manejo a la defensiva a aquellos transportistas. Yo debo capacitar en rescate, en evacuación, debo capacitar en primeros auxilios a aquellas personas que van a estar afuera en el campo, en la obra. Debo capacitar así. Entonces, hacer una gestión en el tema de seguridad es hacer una inversión a corto plazo, ¿ya? Y esperar buenos resultados. Obviamente, hacer una buena gestión. Y una buena gestión no solamente es llenar un papel, una gestión no solamente es comprar EPPs, una gestión no solamente es reportar al Ministerio de Salud el accidentado, al Ministerio de Trabajo el accidentado. No. Una buena gestión es cumplir objetivos, ¿sí? Cumplir los procedimientos, cumplir ese proceso que me exige la normativa. ¿Y cuáles son esos procesos? Antes de ello, ¿por qué enfocarnos en el sistema de gestión? Porque es un proceso dinámico, es un proceso multifactorial, interactúa con diferentes áreas, con diferentes puestos laborales, ¿ya? También interactúa tanto en la parte interna como externa de la empresa. Hacen que desde la más alta gerencia hasta el de bajo escalafón laboral trabajen, interactúen, se comuniquen. Hacen que las mediciones, los monitoreos, las evaluaciones, los exámenes que se puedan dar dentro de la empresa, ¿no?, sean consecuentes a la labor. Y obviamente quizás para hacer una reingeniería, quizás para hacer un cambio de estrategia, quizás para mejorar algún proceso o para filtrar algunas cosas. O en todo caso para certificar una ISO. La capacidad de integración con otros sistemas de gestiones hacen que tu gestión correctamente, bien implementado, funcione y que los trabajadores puedan identificarse y a la vez sentirse útiles y sentirse activos dentro de la gestión. Muchas veces muchas empresas solamente hacen el mero formalismo, ¿ya? Y ahí está el error de las empresas y también del prevencionista, que hacen solamente el mero cumplimiento de la normativa y se le dice, bueno, acá está tu EPP, pero no le explicamos o no le enseñamos cómo debería usarla, cómo debería almacenarla, ¿sí? Dentro de los principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, está obviamente
la mejora continua, está el fomentar la cultura de prevención, está el tema de la empatía entre el trabajador y el empleador, que muchas veces eso se ve muy marcado, ¿sí? A veces los trabajadores no conocen, no saben quién es su jefe inmediato, no conocen al jefe de recursos humanos, no conocen al gerente general, al gerente de operaciones, al gerente de seguridad, no conocen. Hace también, uno de los principios también es la evaluación de los principales riesgos, también hay mecanismos de reconocimiento, también hay una coherencia entre que lo planifica versus lo que ejecuta. Yo planifico en esta semana avanzar 1 kilómetro de carretera, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si dentro de la ejecución llueve todo el día y llueve por una semana? ¿Podemos trabajar tranquila, con seguridad, si es que llueve? No, la obra se paraliza. Entonces, no hay esa coherencia entre lo planificado con lo ejecutado. También este sistema hace que el empleador, uno de los principales actores, tenga un compromiso real, un compromiso humanitario, un compromiso moral, un compromiso económico también. Y si eso existe, entonces la participación laboral, la participación de los trabajadores de cualquier sector se va a ver identificada. De repente muchos de ellos van a sudar la camiseta juntamente con el dueño. Y para que esto tenga pues un ciclo repetitivo, pues hay una retroalimentación de cada una de estas partes. ¿Cuáles son los elementos de un sistema? Empezando pues por una política de seguridad. ¿Qué es una política de seguridad? Les he compartido con ustedes un modelito de una política, ¿sí? Y una señorita, creo que fue Lisette, no recuerdo la clase pasada, me dijo, ¿qué tareas hay para este lunes? No, le digo, el lunes les daré la tarea. Entonces, más tarde, ya al finalizar la sesión, ustedes van a realizar, ¿ya? Lo voy a hablar ahorita y también lo voy a escribir en los mensajes, ¿sí? Pero para que avisen a sus compañeros, van a realizar una política de seguridad de su empresa. Les he puesto un modelo, ¿sí? En internet podemos encontrar muchos otros modelos que nos puedan ayudar, pero una clave, un consejo, una recomendación. Cuando uno elabora una política, ¿ya? Lo tiene que hacer pensando en dos factores. Factor producción y factor bienestar del trabajador. Yo no puedo emocionarme y decir, voy a hacer esto, por ejemplo, voy a hacer que mis trabajadores trabajen 6 horas al día y 2 horas van a tener de diversión. Eso va a atentar contra mi producción, obviamente. Tampoco no puedo irme mucho a la producción. Ya, voy a hacer que mis trabajadores trabajen 10 horas diarias, ¿ya? Y fin de semana yo voy a tener charlas de seguridad todos los fines de semana, talleres de seguridad. No, o sea, no hay sentido, ¿sí? No hay sentido de hacer eso. Si uno emplea una política de seguridad, tiene que ver mucho, primero, del compromiso del dueño, del empleador. ¿Estás de acuerdo en comprometerte en capacitar a tu personal 4 veces al año? Sí, perfecto. Entonces, una política sería capacitar, entrenar a los trabajadores de acuerdo a su labor asignada. Listo. O sea, no tienes que colocar el número, ni la cantidad de horas, ni quién lo va a dar, simplemente en términos generales. Otra política es velar por la seguridad de los trabajadores. Ya, velar por la seguridad. Estás hablando algo general.
Y si estamos velando por la seguridad, ¿qué pasaría si un trabajador viene de su hogar y viene y está distraído y al momento de distraerse, no sé, estaba manejando la camioneta y se estrella y haciendo las investigaciones resulta que él tiene problemas en su casa? Entonces, pero tú en la política colocaste velar por la seguridad integral del trabajador. Cuando uno coloca términos generales, ¿ya?, tenemos que darnos cuenta qué es lo que realmente estamos pretendiendo decir o hacer. Entonces, muchos son más prácticos. Dice, bueno, dentro de la planta, nosotros estamos en la capacidad de asegurarle, en darle la seguridad plena. Entonces, afuera el trabajador, por más bueno que sea, si le picó un zancudo o le causó un accidente, pues la empresa está libre de cubrir, porque una política de la empresa fue solamente dentro de su local. Y así otros ítems que puedan tener ustedes dentro de su política. Después viene de la política, una vez que se hace la política, ¿y quién la hace la política? Es la pregunta. A ver ustedes pueden decirme y pueden colaborar conmigo diciendo, ¿quién debería hacer la política de seguridad? A ver sus comentarios, por favor. Ingeniero, yo asumo que debe hacerlo en conjunto tanto el dueño como el comité de seguridad, ¿no? Ya. Rescato una palabra, dueño, ¿sí? Rescatemos la palabra dueño. Acuérdense, recién tu empresa se va, entre comillas, se va a formalizar, se va a adecuar, okay, se va a alinear a la ley. Por lo tanto, no existe comité. Acuérdense, el comité es después. Entonces, repito una vez más, ¿quién debería hacer la política de seguridad? El dueño de la empresa. ¿Perdón? Sí, sus comentarios, por favor. Dueño. El dueño, claro, nadie más. O sea, el dueño, el propietario, el jefe, el gerente, la más alta autoridad. Es la persona que debe ser. Obviamente, a ver, yo soy ingeniero de sistemas, ¿sí? Pero más trabajo en el sector construcción. O sea, puedo opinar como un civil, puedo opinar como un sanitario, puedo opinar como un ingeniero mecánico electricista, puedo opinar como un ambiental, porque he llevado estudios, ¿sí? Y trabajo en eso. Entonces, esa experiencia laboral, por más de 20 años que llevo ejerciendo, me va a permitir dar puntos de vista coherentes. Entonces, obviamente el dueño no lo va a hacer solo, ¿no? Obviamente tiene que estar asesorado, pues, ¿por quién? Por especialistas, o sea, nosotros. Para eso estamos capacitándonos, para ser especialistas, para ser asesores de seguridad, para ser jefe de seguridad. Y nosotros le tenemos que enmarcar, ver la necesidad, hacer que el propietario tampoco, con esta política, porque lo tiene que firmar el propietario, el dueño, no se ponga una pistola en la cabeza, una soga al cuello. No es la idea. La idea es que el propietario sienta en su corazón y sienta en su bolsillo invertir. No es gasto. No es un egreso. No, es una inversión. Y como le digo, es una inversión a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque en un día tú puedes haber prevenido un accidente, ¿sí?, que te podría costar 30 años de cárcel. Entonces, eso es. Después de realizar
una política, ¿ya? Y entonces, para terminar ese puntito, una de las tareitas que me van a hacer, por favor, al terminar la sesión, es hacer una política de seguridad de su empresa. Las personas, los participantes que aún no están trabajando, bueno, pueden hacer una de su anterior trabajo o una política de su centro de estudios donde estuvieron estudiando, quizás por ahí. Ya la idea es hacer una política de seguridad. Pasando a la gestión de riesgos, es donde voy a hacer un examen de entrada, un examen preliminar para saber cómo realmente está mi empresa con respecto a seguridad. ¿Qué riesgos voy a encontrar? ¿Cuáles son esos peligros que hacen que mi producción tenga tropiezos? Posteriormente a esos riesgos, a esos peligros ya identificados, yo procedo a alinearlos a la normativa vigente. Y digo a la normativa vigente porque cada cierto tiempo va saliendo actualizaciones, modificaciones, la otra palabra, actualización, modificaciones, sí, son las correcciones también, ¿sí? ¿Ya? Están saliendo nuevas normativas que me van a permitir actualizar, modificar, reglamentar ciertos artículos, ciertas normas con respecto al sector laboral. Una vez que ya he identificado los riesgos, los he alineado con el tema legal, con la normativa. Entonces, la normativa, por ejemplo, si es sector construcción, me dice, debes tener tu plan anual, debes tener tu programa de seguridad, debes tener tus capacitaciones allá. ¿En dónde está? En la normativa. Entonces, si la normativa a mí me dice qué es lo que debo hacer, entonces yo tengo que ya empezar a ejecutar, empezar a planificar, empezar a programar, empezar a decir, muy bien, para ello necesito tanto de personal, necesito tanto de capital humano, financiero, también materiales para poder hacer. ¿Y eso dónde se ve? En los programas anuales. Alguien me preguntó y me dijo, ingeniero, ¿qué pasa? Yo estoy trabajando en una obra de pavimentación, una obra pequeña que dura 6 meses. Entonces, pero estamos hablando de programas anuales. Usted me dice plan anual que tengo que hacer, pero si mi obra ni siquiera 1 año cumple, ¿será necesario que yo lo haga? Entonces, lo que yo le dije, ¿qué normativa te rige a ti? Me dice la G050. ¿Y qué dice la G050? Que debo hacer mi programa anual, mi plan anual. Entonces, hazlo. Pero son 6 meses. Claro, son 6 meses. Entonces, tú ya no vas a hacer un plan anual, simplemente vas a hacer un programa de seguridad. En ese programa de seguridad, tú vas a emplear tus 6 meses. Vas a colocar tus objetivos específicos, ¿ya? ¿Para qué vas a hacer ese plan? ¿Por qué vas a hacer ese plan? ¿Ya? Y dentro de esos programas, dentro de esa planificación, tiene que estar la capacitación, tiene que estar el entrenamiento, tiene que estar las competencias, habilidades, destrezas que van a tener cada actor de este sistema. Dentro de esta competencia, capacitación, entrenamiento, tiene mucho que ver el monitoreo y medición. Ya son estos, desde los requisitos legales, programas anuales, competencias, monitoreos, ya son documentarios, ¿sí? Ya es ese proceso es papel. Entonces,
hay muchas empresas, y lo discutimos las sesiones anteriores, por trabajo, por sector, ¿ya? Por ubicación del trabajo, y también, claro, por ubicación geográfica del trabajo, por el riesgo del trabajo, existen ciertos exámenes, ciertos monitoreos que se deben hacer. No todos los exámenes van a ser los mismos. No todas las capacitaciones van a ser las mismas. No todos los entrenamientos van a ser los mismos. ¿Quién debe capacitar? Una persona preparada, una persona especialista, una persona que lleve tanto la teoría y la práctica a la vez. ¿Quién debe entrenar? Personas calificadas en ese tema de entrenamiento. Por ejemplo, si a mí me dicen, ingeniero, ¿usted puede entrenar manejo defensivo? Y yo le digo, no. No, porque ni manejarse. Entonces, ¿cómo puedo enseñar a manejar defensivamente si no sé manejar, conducir? Oye, ingeniero, ¿usted puede capacitarnos o entrenarnos en rescate de altura? No, no puedo. ¿Por qué? Porque le tengo pánico a la altura. Entonces, de esas maneras, oiga, ingeniero, o incluso en estos casos de capacitación de entrenamientos, contratamos a personal bombero, de la Cruz Roja, o enfermeros, doctores, médicos, ¿sí? Y bueno, ellos sí tienen, pues, o policías en retiro o en actividad. Ellos sí son capacitados, son entrenados. Y hay personas, ciudadanos común y corriente como nosotros, que sí llevan cursos especializados y obviamente ellos están debidamente certificados, ¿no? Los monitoreos, las mediciones también, para que ustedes puedan tener una tranquilidad, sugiero, no se vayan por el costo. Siempre la seguridad es prevención, y parte de la prevención no es esquematizar, ¿sí?, en gastos. O sea, no hay que ser mezquinos en gastos. No es que, por ejemplo, en mi planta, tengo una planta de chancadora, ¿sí? Y el ruido es constante de esa máquina. Y yo voy a comprar unos tapones para mis trabajadores. ¿Qué sería recomendable? Comprarle tapones y orejeras, comprarle solo tapones, comprarle solo orejeras. ¿Cuál? A, B o C. ¿Cuál sería su punto de vista de ustedes? Solo tapones y orejeras, solo orejeras. ¿Cuál es lo más ideal? Tapones y orejeras. Obvio. Entonces, si es que en esa parte yo voy a ser mezquino, digo, no, a ver, los tapones me cuestan 5 soles, las orejeras me cuestan 35 soles, entonces le compro tapones. No. ¿Por qué? Porque esos tapones solamente me van a servir de repente, a lo mucho, para 1 día, 2 días de trabajo, porque son descartables. En cambio, las orejeras van a tener mayor tiempo de uso. Y si yo analizo en el tiempo los costos, me es provechoso comprar orejeras. Y a la vez, evito estar comprando cada rato los tapones, ¿ya? Y obviamente estoy asegurando la parte auditiva de mi trabajador, cuidando obviamente la salud de mi trabajador. La hipoacusia. En estos aspectos, por ejemplo, ya de los exámenes, el empleador en algunos lados es consciente y dice, yo voy a pagarte tus exámenes de entrada, durante y de salida. Pero la ley solamente, ahora, sí, la ley con la 30222, ya le quita un poco de responsabilidad al propietario, al dueño, que ya no es obligado a hacerle el examen de salida.
Si es que el trabajador lo quiera, lo requiera, obviamente el dueño lo tiene que hacer. Pero sí es obligado el examen de entrada. Sí es obligado. Para cualquier rubro debe ser obligado. Muchos no lo usan, muchos no lo hacen, porque es un gasto. ¿Sí? Para yo poder documentar correctamente, hacer lo que se llama una investigación con respecto a incidentes, y hablamos de incidentes, cuasi accidentes y accidentes mismos, ¿sí? Hemos visto eso en la primera sesión. Cuando uno realiza estas investigaciones, nos damos cuenta que a veces se vulneraron los derechos del trabajador. Se les proporcionó unos EPPs o unos EPCs o EPIs, como lo quieran llamar ustedes. Se les dio una charla inductiva, bajada de internet. Se les proporcionó un entrenamiento con una persona no calificada. O sea, muchos empleadores lo están viendo más porque es un egreso, que es una pérdida de dinero, ¿sí? El tema de seguridad. Entonces, ellos lamentablemente lo ven en el bolsillo, ¿no? Las acciones correctivas y preventivas es porque hay reportes de accidentes o de incidentes que yo debo corregir, ¿sí? Por ejemplo, si en mi colegio es una empresa, un colegio, sector educativo, en mi colegio veo que semanalmente tengo alumnos, maestros que se resbalan en el patio. Semanalmente, 1 a 2, no bajan de 5 a la semana. Entonces, si tengo incidentes y accidentes de piso resbaladizo, de caídas en el mismo nivel, entonces debo tener una acción correctiva. ¿Qué debo colocar? De repente, debo señalizar, ¿sí? Debo colocar una seña donde diga, cuidado, piso resbaladizo, pero sabiendo que muchos niños ignoran las señales, entonces debo de repente hacer una prevención, debo capacitarlos, debo inducirle a través de unas capacitaciones, decirles, ¿sabes qué? Miren, ustedes deben conocer las señas y así evitamos accidentes. Pero si después de eso continúan los accidentes, entonces tenemos que hacer un trabajo de ingeniería, ¿sí? Una acción correctiva de ingeniería. ¿Y eso dónde se da? En la preparación y respuesta ante emergencias. Entonces, estas cuestiones de poder enfrentar y salir victoriosos frente a accidentes, ¿sí? Frente a alguna emergencia, un desastre también natural, también implica, ¿sí? El estar preparados en tema de seguridad también implica no solamente lo que me pasa o lo que puedo hacer dentro de mi local laboral, no, también tiene que estar enfocado a los agentes externos a mi empresa. ¿Qué pasa si estoy trabajando en mina? ¿Sí? En mina, en campamento, y estoy a la falda de una cordillera y hay deslizamientos. ¿Qué pasa si nuestro trabajo es hacer carreteras y están presentes los huaicos? ¿Qué pasa si estoy trabajando, por ejemplo, en Hilo o acá en Tumbes? Está, por ejemplo, la malaria, el dengue en la selva, el cólera cuando hubo acá en Chiclayo, ¿recuerdan? Donde muchas personas incluso murieron del cólera, del virus. En Hilo con los sismos, con los movimientos telúricos, en el Callao con los tsunamis que puedan haber. Entonces, yo debo tener también una preparación
¿ya? Y debo saber actuar ante estas emergencias o desastres naturales. Todo esto se tiene que documentar. En nuestro legajo, en nuestra bitácora, nosotros tenemos que tener archivos, por ejemplo, en una posible de autoría, y es más, anualmente ustedes deberían hacer una auditoría, ¿sí? Pero en una auditoría interna, que es entre ustedes, dentro de la empresa, nos piden, muy bien, ¿cuántos trabajadores tenemos? 20. Perfecto, 20 trabajadores en planilla. Muy bien. Debo tener 20 files, 20 archivos, 20 folders. Y dentro de los folders debo tener sus contratos de ellos. ¿Están? No. 3 son nuevos. Y sus contratos de esos 3 nuevos todavía no los trae el contador o el de recursos humanos. Imagínense. Supongamos que algo le sucede a ese trabajador. ¿Dónde está el contrato que le avala? ¿Dónde está el contrato que le va a respaldar? ¿Dónde están sus exámenes de entrada ocupacionales? No están. ¿Ya llevó la charla inductiva? ¿Ya lo capacitaron? No. Mañana la capacitación. La charla inductiva. No. Lo que pasa es que está de vacaciones el encargado de hacer las charlas inductivas. ¿Y cuándo viene? El próximo mes. A veces pasa eso. Entonces, no hay capacidad de respuesta, ¿ya?, ante esa emergencia. Nosotros como PDR, nosotros como asesores de seguridad, debemos tener claro nuestra posición frente a estos casos. ¿Qué solución damos? ¿No está el encargado? Ya pues, lo doy yo. No hay necesidad de que esté el encargado. Es darle la charla de inducción, poner el video y preguntarle, hacerle un examen básico y listo, prepararlo. Ok, después entrenarle con alguna herramienta de repente o maquinaria que va a usar. De repente capacitarle ante una emergencia que él pueda tener en la obra, porque él va a estar lejos de repente, ¿sí? Entonces, y como le decía, y como muchos dijeron al comienzo, la política de seguridad lo debe hacer el dueño más el comité de seguridad. No, el comité de seguridad, el comité paritario, ¿sí?, lo van a conformar siempre y cuando ustedes o dentro de la empresa existan más de 20 trabajadores en planilla. Para ser miembros del comité de seguridad, debe ser, primero, de 18 años para arriba. Segundo, debe ser trabajador en planilla. Tercero, y no es tan importante esto, pero si hay los medios y hay las pruebas que lo ameritan, bien, ese personal debe ser que por lo menos tenga conocimiento básico en lo que es seguridad. ¿Sí? 3 cosas importantes. Con la llegada de extranjeros al Perú, ¿sí?, quien les habla estuvo trabajando por buen tiempo, unos años allá en Chile, y en Chile pues hay muchos extranjeros laborando, muchos compatriotas, pero también muchos extranjeros de la China, del África, de República Dominicana, de Haití. Hartos haitianos hay, muchos haitianos, y los haitianos no hablan español, ¿sí? Los africanos no hablan español, los chinos no hablan español, llegan también musulmanes con esto de las guerras, llegan sirios, llegan ¿cómo se llama?, palestinos, ¿sí?, ya, que salen prácticamente corridos de la guerra que hay en su país, por una mejora obviamente, y ellos no hablan el idioma. Entonces, en esos casos, si a ese trabajador lo queremos incluir dentro de nuestro comité, pues algo básico para ellos es que sepa leer y escribir nuestro idioma,
No puede formar parte del comité un trabajador extranjero que no sepa nuestro idioma. O sea, ¿cómo se va a comunicar con nosotros? ¿Cómo nosotros, los trabajadores, nos vamos a comunicar con él? Difícil. Entonces, ahí sí se le exige pues que sepa leer y escribir a nuestro idioma, ¿sí? El comité paritario, como les había comentado, lo forma un presidente y un secretario. Nadie más. El presidente, el secretario, ¿quiénes pueden ser? Pueden ser una persona de confianza por parte de la alta directiva, de los dueños, y la otra persona, el secretario, puede ser un representante del cuerpo laboral, del cuerpo de trabajadores, del sindicato de trabajadores, si es que lo hubiera. Añadidos a ello, deben tener un suplente cada uno. Entonces, para hacer, si es que el titular por 3 veces consecutivas falta a las reuniones mensuales, entonces esa es una causal de cambio, ¿sí? O una incapacidad. Muchos del comité de seguridad tienen ciertas ventajas, pero también tienen mucha responsabilidad. En la ventaja es lo siguiente, que ellos tienen que reunirse mensualmente, tienen que reunirse trimestralmente, parte, ¿sí? Tienen que reunirse anualmente para hacer sus consolidaciones. También esas reuniones, esas capacitaciones, entrenamientos que se le da especialmente al comité, tienen que estar cubiertas dentro de las horas laborales, dentro de los días laborales, y los tiene que asumir totalmente el empleador. O sea, no se le tiene que descontar. Y me preguntaron si en una empresa hay más de 100 trabajadores y si hay 101 trabajadores, se tiene que agregar uno más, ¿sí? Uno más por cada lado. Uno por los trabajadores y uno por la parte directiva. O sea, ya no serían 4, serían 6. Y se sigue sumando uno más por cada 100 y así máximo deben ser 12, no más. ¿Sí? 12 más. O sea, no 12 miembros del comité, no más. Las auditorías que son parte, las auditorías que son parte esencial, y eso se hacen anual, existen 2 tipos. Las internas, que las puedes hacer tú mismo dentro de tu trabajo y con personal tuyo, y las externas, que obviamente cuando uno hace auditoría externa o es por 2 cosas, o porque quieras acreditar o certificar algo, o lo haces para deslindar responsabilidades, ¿no? Ahí se hacen las auditorías externas, y obviamente tiene que ser una persona, un profesional calificado, capacitado y bueno, sobre todo certificado. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profesor, ¿cuántos dijo que eran los miembros, quienes conformaban el comité paritario? Disculpe. Perdón, no lo escuché. Dijo, ¿quiénes eran los miembros del comité paritario? ¿El presidente y quién más? Secretario. Solamente Secretario. 2 cargos hay. Ya, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Ingeniero, una consulta. Usted menciona que Sí. solamente es presidente y secretario. El dueño, que es la alta gerencia, él denomina quién puede ser el presidente, ¿cierto? Ah, ya, ok. No necesariamente el presidente tiene que ser el que le pone el dueño.
¿Saben por qué les digo? Porque para formar el comité paritario, el comité de seguridad, son elecciones. ¿Sí? Así como la que hemos tenido el día de ayer. ¿Sí? Ya. Así. O sea, para formar un comité es todo un proceso. Por ejemplo, por eso hay un lineamiento, ¿sí? Y hay un requerimiento. Si nosotros pasamos los 20 trabajadores, entonces como trabajadores tenemos que decirle al dueño, oiga dueño, nosotros ya no somos 19 trabajadores, ya somos 20 trabajadores. Por lo tanto, le sugerimos a usted formar el comité. Entonces, los trabajadores primero le hacen un documento al dueño, dándole su iniciativa, su inquietud, para que el dueño empiece y ordene y forme un comité electoral. Ese comité electoral que pueden ser también trabajadores, pueden ser también personal de confianza del dueño, ¿sí? Va a convocar a elecciones, ¿sí? Y de ambas partes, si es que el dueño así lo amerita, el dueño va a hacer sus elecciones, su selección de persona, ya, por ejemplo, su lista de candidatos, mejor dicho, su lista de candidatos de él, y los trabajadores también su lista de candidatos. Si hubieran 2, 3 candidatos, entonces se hace pues la votación en secreto, así tipo lo que hemos visto, lo que hemos hecho ayer, con su ánfora, con su cámara secreta, sí, o sea, tal y cual las elecciones generales, congresales, de alcalde, así, tal y cual es la réplica en la elección del comité. A veces, para obviar, si muchas empresas dicen, ya, ¿sabes qué? Mira, Juancito es el presidente y Lupita es la secretaria, se acabó. Ahí se están vulnerando los derechos y se están de los trabajadores, obviamente, y se está transgrediendo la normativa. Por ahí, alguien de los trabajadores denuncia, se va a Sunafil viene y dice, muy bien, señores, ¿usted tiene su comité? Sí, y el dueño y el jefe de seguridad dice, acá está nuestro comité. Ah, perfecto, muy bien. Muéstreme el documento donde usted hace la convocatoria para el comité. ¿Cuál convocatoria? Ups. A ver, muéstreme usted el padrón de los trabajadores que llegaron a votar. ¿Cuál padrón? No hicimos nada. Simplemente dijimos a dedo, ya tú eres el presidente, tú eres... No, eso no se hace. ¿Sí? No se debe hacer. Nosotros tenemos que hacer las cosas como la normativa lo pide. Y no se hace todo un solo día. Hay procesos, te dan días para publicar la lista de candidatos, así como existen acá el Jurado Nacional de Elecciones, hay candidatos que tienen sentencia o tienen tacha, se les tacha y tienen que impugnar y tanta cosa, así igualito. ¿Sí? Entonces, ¿todo eso de manera interna? De manera interna, o sea, dentro de la empresa y dentro de las horas laborales. Claro, lo digo porque muchas veces los trabajadores ignoran ese tipo de, digamos, tal vez los trabajadores ni siquiera saben que es un comité de seguridad. Entonces, por eso, más que todo, es una iniciativa de parte del dueño realizarlo. Y claro. Supongamos de que... Entonces, supongamos que... Sí, entonces supongamos que los trabajadores, como no lo toman en serio, tal vez ese tipo de cosas, porque no están, digamos, con el tema de la cultura, o sea, la prevención y todo eso, puede que designen, no sé, a fulano de tal para que sea presidente y en elecciones supongamos que pueda ganar y no tiene las condiciones como para que pueda ser presidente o secretario. ¿Cómo sería ahí?
No, lo más triste es que ni siquiera el dueño sabe lo que tiene que hacer. O sea, Claro. ni siquiera el gerente sabe las obligaciones como gerente, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, por eso nosotros, como supervisores, ¿sí? Como jefes de seguridad, como prevencionistas, como jefes de SOMA, ¿ya? Necesitamos saber nuestra normativa. O sea, saber exactamente qué es lo que dice, qué es lo que quiere decir cada uno de los artículos de la ley 29783. O sea, si nosotros interpretamos Ingeniero, correctamente... buenas noches. Sí, dígame. Mire, ingeniero, yo tengo un caso, el día sábado yo me fui a hacer una supervisión a una empresa que queda aquí en Olmos, que se llama ¿Ya? Profrusa, que ¿Ya? exporta aceite esencial de limón. Y ¿Listo? en mi recorrido he podido observar de que la empresa no les brinda a sus empleados los instrumentos de seguridad, bueno, ¿no? Por ejemplo, ¿Ya? ¿no? No tienen botas, no tienen orejeras, no utilizan guantes. Las personas que hacen la comprensa para exportar la cáscara de limón ya seca, no tienen esa faja que se colocan, ¿no? Y hoy Sí. día justo me reuní con la gerenta, la señora Yolanda, y le comenté pues en el informe acerca de lo que había observado, pero ella me dijo de que sí cuentan con todas esas cosas, pero que les dan a los empleados, pero tienen abandonada la empresa, que tienen un ingeniero que supuestamente es el ingeniero que supervisa todo eso, pero ese día que yo estuve, el día sábado, no estaba. ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo se podría mejorar en ese aspecto? Si Bien. ni los empleados toman conciencia de los peligros que corren. A ver, hay algo importante. ¿Qué significa? O sea, a ver, pregunto a todos, y espero tener así respuestas cortitas y precisas. ¿Qué significa para ustedes supervisor? ¿Qué entienden por supervisor? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Con respecto a supervisión, podemos considerar que, como su propio nombre lo dice, es una visión más allá de lo que todo el mundo ve. O sea, el supervisor debe estar capacitado y tener ese toque adicional de ver todo el tema de peligros y riesgos de lo que las personas común no lo pueden ver o no lo pueden identificar. Eso, perfecto, eso es. O sea, es el supervisor es el que ve más allá de lo evidente, como se dice. O sea, el que está capacitado para ver el lado oscuro, el lado blando, el lado fuerte, el lado rojo de las cosas, ¿sí? El que va a tener un criterio profesional y calificado, ¿sí? Con respeto. Entonces, usted como supervisora, usted vio que las personas no tenían su EPP y le comentó a la dueña, y la dueña que le dijo, pero si le hemos dado, pero lamentablemente Sí, lo que pasa es de que ingeniero, sí, disculpe, lo que sucede es de que yo no trabajo en esa empresa. Yo Perfecto. me fui a hacer una supervisión diferente a lo que respecta dentro de la empresa, pero en mi recorrido pude observar eso. Efectivamente, a eso iba. Usted como supervisora, ¿sí? Usted vio esas falencias, esas irregularidades, esas debilidades, esas cositas que quizás la dueña no lo vio. Y ella dice, pero bueno, nosotros le hemos dado, sí, efectivamente. Pero ¿qué pasó?
que bueno, el encargado de velar que todos los trabajadores lo empleen, no estaba. Entonces, a la falta de una persona, un encargado, un supervisor, que vele que todo el personal deba cumplir, entonces yo como dueño coloco otra persona, también con esa misma categoría, pero muchas veces no lo hacen. Ahora, también hay otro lado, y nosotros como supervisores, ¿sí? Y les comento esto, nosotros no somos humanos, somos personas, ¿sí? Somos personas, al menos quien les habla, es una persona muy sentimental. Pero también nosotros tenemos que ponernos en el zapato del trabajador. Nosotros estamos supervisando no a un robot, no a una máquina, estamos supervisando a una persona humana. Y esa persona humana tiene sus necesidades igual que nosotros. Tiene que soportar el trabajar a veces con indumentaria no adecuada. Les comento esto. Existen máquinas, ¿sí? Existen máquinas muy raras en las cuales para manipularlas, ya solamente a veces hay que ingresar el brazo muy adolorido, ya, porque son espacios confinados que solamente entra el brazo y tenemos que meter el bracito y empezar a trabajar con el brazo nada más. Si nosotros, supongamos, el procedimiento de trabajo me dice que yo para hacer esos trabajos debo tener guante, debo tener casco, pero si al tratar de solamente de introducirme a esa maquinaria, con la justa entra mi brazo, imagínense, no hay espacio ni para el casco. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que modificar, se tiene que rediseñar esos procesos de trabajos. O sea, la obligación, el cumplimiento de los EPPs no es obligatorio en ciertos aspectos laborales. Si bien es cierto, me dicen, oye, para cortar una caña de azúcar debes usar guantes, pero no cualquier tipo de guante. No le voy a dar un guante quirúrgico, no le voy a dar un guante de soldador, no le voy a dar un guante de cortar carne, eso de malla. No, debe ser un guante acorde a su labor. Por ejemplo, los señores que trabajan en el desierto, ¿acaso a ellos les podremos dar casco con su sombrilla? No, a ellos se les da un sombrero. Un sombrero se les da. Ahora, ¿por qué no casco? ¿Y por qué sí sombrero? Pues el sombrero tiene mayor cobertura para su parte facial. Es más completa. Es como al apicultor, al que trabaja con abejas, ¿sí? ¿Cuál es su EPP del apicultor? ¿Es un casco como el que trabaja en mina? ¿Es un casco como el que trabaja en construcción? No. Es un sombrero especial, una malla especial, unos guantes especiales. Los señores que trabajan en la parte eléctrica, y ellos me comentan por experiencia propia, le es muy dificultoso subir a las torres de alta tensión. ¿Por qué? Porque ellos, sin exagerar, y debo tener acá, hay colegas mecánicos eléctricos que me pueden dar la razón, incluso ellos les hacen usar hasta 4 o 5 guantes, obviamente variedad, al mismo tiempo. ¿Sí? Aparte, pues, dependiendo la obra que van a hacer, les hacen hacer tener una indumentaria muy especial. Entonces, muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, evaluar. Como les dije,
¿Con qué materiales voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a cortar la caña? ¿Voy a cargar cajas? ¿Voy a tener trabajo repetitivo? ¿Voy a estar agachándome a cada rato? ¿Voy a estar parada 3 horas? ¿Voy a estar sentada sobre un banco? ¿Voy a estar caminando? ¿Voy a estar bajo el sol? ¿Voy a estar en el agua? ¿Voy a estar en la selva, en la sierra? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿En dónde voy a trabajar? ¿Con qué voy a trabajar? ¿Y con quién voy a trabajar? Entonces, son cosas, cuestiones previas antes de realizar y antes de hacer un proceso, ¿cómo se llama?, de actividades. Entonces, nosotros como prevencionistas, como le digo, nosotros tenemos que ponernos en el zapato del trabajador para realmente preguntarle a él, oiga, usted, ¿cómo trabaja más cómodo? Porque me interesa tu comodidad. Y a tu comodidad yo le quiero dar seguridad. Si él me dice, mire, yo para trabajar realmente tranquila, cómoda, debo estar sentado. Ah, muy bien. Entonces, le doy un asiento ergonómico para él. No le voy a dar cualquier asiento. No le puedo dar cualquier mueble para descansar. Tiene que ser algo ergonómico de acuerdo a su postura, ¿sí? Para que él se sienta cómodo y a la vez le estoy dando seguridad. Muchos inspectores son muy legalistas y lamentablemente quiero recalcar en ello. Eso atrae antipatía. Eso hace que la empatía, ¿sí?, entre trabajador y supervisor se corte. Es más, si te saludan, te saludan porque te tienen que saludar. Más no, ni siquiera te dan la mano, porque cuando uno da la mano significa respeto. Significa estima, consideración. Pero muchos trabajadores ni siquiera te saludan. Tú vas y saludas en general y llenas formatos, le haces firmar y se acabó la función de supervisor. Y de ahí que cada uno haga lo que quiera hacer. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es velar por la seguridad del trabajador. Para eso estamos capacitándonos. Para eso nos están pagando. Para saber qué deficiencias, qué dificultades tiene el trabajador. ¿Cómo puedo yo ayudarlo como supervisor de seguridad en que él haga bien su trabajo? Entonces, nosotros muchas veces no medimos las consecuencias con los EPPs y le damos cualquier EPP que el trabajador se las arregle. No es así. Ya dice, no, yo quiero cumplir con la normativa, ya es su responsabilidad si lo usa o no. No es así. Nosotros tenemos que definir cuál EPP es lo más adecuado e indicado para el trabajador. Y si bien es cierto, muchos ingenieros de seguridad, muchos jefes de seguridad, incluso los dueños, cuando llegan a plantas, no llevan puesto su EPP. Y el comentario de los trabajadores dice, ¿y por qué a él no le exige? ¿Por qué a él no le multan? ¿Por qué no le sancionan? ¿Por qué no le llaman la atención a él? ¿Qué corona tiene él? Es lo primero que dicen. Entonces, nosotros como jefes de seguridad, tenemos que ser aliados de ambas partes. Tampoco tenemos que ser muy amigos de los trabajadores y enemigos del trabajador. No, ni lo contrario. No tenemos que hacer muy amigos del jefe, del dueño, y enemigos del trabajador. No. Tenemos que ser legalistas, leales al empleador, pero también ayudarles, ¿sí? Facilitador de opciones al trabajador. No es obligado el uso de arnés
y escuchen bien, no es obligado, y fue una de las preguntas de la evaluación, no sé si ustedes estuvieron atentos, no es obligado usar arnés, ¿ya?, para cambiar un foco. No es obligado usar arnés, si estoy en un andamio totalmente seguro. ¿Cuándo se usa un arnés? Cuando el prevencionista vio, antes de yo subir, que pueda yo sufrir una caída. Ahí me dice, no, ¿sabes qué? Mira, te vas a voltear y probablemente te puedas caer. Ah, no, para precaución, usa el arnés. Pero si yo nunca me voy a movilizar y tengo un andamio suficientemente grande y debidamente protegido con sus barandas, donde la probabilidad de caerme es 1 en 1.000.000, ¿para qué gastar en un arnés? Si basta con la seguridad del EPC. ¿Qué es un EPC? Es un elemento de protección colectiva. Ya, basta con eso. Los EPPs son los últimos en emplearse. Son los últimos cuando ya no se puede hacer más, quizás ahí recurrimos, pero es para minimizar solamente algún accidente para minimizar alguna probabilidad de riesgo de accidente. Pero no, un EPP no te salva de un accidente, un EPP no te salva de la muerte. A ti, con guantes, con lentes, con casco, con barbiquejo, si vas a morir, vas a morir. O sea, no es que el EPP te va a salvar. Ah, ya, porque te caíste de cabeza, el casco va a rebotar y vas a caer parado. No, no es así. No es así, señores. Nosotros tenemos que evaluar antes de los trabajos, por eso están los ATS, tenemos que evaluar realmente qué es lo que va a hacer el trabajador. Está calificado para que suba. De repente estamos mandando a un chiquillo inexperto, ya, que le tiene fobia a la altura y le estamos haciendo trabajar en cosas imposibles para él. Acuérdense, peligro, todo aquello que puede causar daño. El riesgo es la posibilidad que ese daño se concrete. ¿Para qué? Para que pues ocurra un accidente, una enfermedad. Cuando uno hace la cuestión de la identificación de los riesgos, entonces uno identifica para evaluar y para luego controlar, ¿sí? ¿Qué identifica? Obviamente identifica los peligros y sus asociados a los riesgos. Una vez que ya identificó los peligros con sus riesgos asociados, evalúa. ¿Qué probabilidades hay que ese riesgo se materialice? ¿Es fuerte, baja, leve, mediana, no? ¿Ya? ¿Para qué? Para yo poder controlar. Ahora, pregunto yo, ¿se podrán eliminar los peligros? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Los peligros se eliminan sí o no? No. Sí, siempre está. No. ¿No? ¿Sí? A ver. A veces. No, se evitan. No se puede eliminar. No se puede eliminar, se evitan. Eso. Por ejemplo, tú eres un peligro. ¿Tú te puedes eliminar? No. Un peligro es un automóvil. ¿Lo puedes eliminar si es tu herramienta de trabajo? No. Pero sí lo puedes minimizar. ¿Cómo? Haciendo mantenimiento preventivo a tu automóvil. Y yo como persona, ¿cómo me prevengo? Capacitándome, haciendo mis exámenes médicos, ¿cierto? Por ejemplo, los que suben al campamento allá a la selva, se tienen que vacunar contra la malaria, contra el dengue, qué sé yo, con la fiebre amarilla, ¿no? Hay un zancudo que estuvo de moda, ahorita no recuerdo, que incluso llegó también a eso, imagínense, o sea,
ahí estamos minimizando el riesgo. Y cuando, obviamente, sí es cierto, en algunos, pero rarísimos casos, se pueden eliminar el peligro. ¿Por qué? Porque el peligro puede ser el ruido. ¿Y cómo se puede eliminar? Bueno, de repente, si la maquinaria ya está viejita y es causante de mucho ruido, pues la cambio por una máquina nueva y se acabó el ruido, ¿no? Ahí está. Entonces, sí, en algunos casos, como dijeron por ahí, se puede eliminar el riesgo, pero más que todo se minimiza, ¿sí? Se previene. Y cuando ya no se puede hacer esto, pues tenemos que hacer uso del equipamiento. Pero escuchen bien, y repito una vez más, el equipamiento personal o colectivo no es la solución para salvarnos de un accidente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principales elementos del sistema de gestión? Política, organización, planificación, aplicación, evaluación y acción en pro de mejoras. Eso ya lo tienen ustedes ahí. He tratado de hacer un resumen para que ustedes más o menos puedan entender qué es lo que realmente significa, qué debería ser la empresa en cada uno de los elementos que integra el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, es un resumen que he podido hacer para ustedes, ya, esperando, pues, completar, ¿sí? Esperando completar. Por ejemplo, acá tengo una diapositiva donde le he puesto problemas más comunes. No se desarrollan metas u objetivos adecuados. O sea, se trazan metas o objetivos, pues, fantasiosos. Por ejemplo, dicen en su política, ser la mejor empresa a nivel mundial. Oye, ¿cómo vas a ser la mejor empresa si ni siquiera tienes a tus trabajadores, los tienes asegurados? ¿Ya? Dice, falta de alineación entre metas y objetivos, ¿no? La meta, no tener 0 muertes. El objetivo, erradicar los accidentes. Pero, ¿cómo vas a erradicar accidentes si para ingresar a tu trabajo tienes que saltar una zanja? Que hace varios años está esa zanja abierta y los trabajadores tienen que saltar. ¿Sí? La incomprensión de las metas o resultados esperados. Por ejemplo, yo esperé este año 2019 no tener accidentados y tuve 120 accidentados. Wow. El compromiso de la dirección, ¿sí? O sea, de los jefes y de los líderes, ausente. Para ser supervisor hay que ser líder. Hay que saber llegar a ambas partes. Hay que decirle en palabras claves, en palabras suaves, en palabras que el dueño se agrade cuando yo le hable, que tiene que invertir en seguridad. Y palabras sensitivas, llegarles a lo profundo del corazón de los trabajadores al decirle lo ventajoso que es usar correctamente los EPPs, es correctamente las indicaciones e instrucciones que nosotros le damos. ¿Por qué se da? Porque hay falta de participación de los trabajadores. O sea, los trabajadores les importa. Cuando uno hace una charla de 5 minutos, muchos están viendo su celular, muchos están bostezando, muchos están conversando hoy de cualquier cosa, no están concentrados. Y cuando se les pide participar en la charla de 5 minutos, en las dinámicas que a veces uno como prevencionista da, no quiere participar. Ay, no, que me da vergüenza. Ay, no, que yo soy el jefe. No, que yo soy el coordinador. No, nada. No hay participación. Lo más triste, falta de recurso económico. O sea, tú puedes tener las ganas y la iniciativa, los trabajadores te pueden alentar,
pero si no tienes el recurso económico, el capital financiero, pues tus ganas solamente se quedarán en ganas. ¿Alguna pregunta de ustedes? Bien, por favor, miremos este video, no sé si lo están viendo ahorita. Sí. Sí, sí, sí. Analicemos, por favor. Bueno, entonces no vuela. Muy bien. A ver sus comentarios. ¿Se pudo prevenir ese accidente? Claro. Sí. Obviamente. Sino que a veces, y esto le digo, a veces nosotros como personas tratamos de evitar fatiga, tratamos de acortar camino, tratamos de ganarle tiempo al tiempo, haciendo cosas en las cuales, según nosotros, vamos a ahorrar tiempo. Y miren lo que pasó. O sea, ¿cómo pueden movilizar un andamio rodante con personas arriba? Jamás. No se puede hacer eso. Y ahí están los riesgos. Y ahí están las consecuencias dadas. Voy a ver si es que comparto ahorita otro video con ustedes. Ya es interesante analizar de las experiencias. Lo voy a adelantar un poquito. A ver ahí. Ahí está. Miren. Ah, la corriente. Se quedaron ahí. Miren a esta persona cómo sale el humo. ¿Ya? Este video es medio larguito, así que lo voy a adelantar y tratar de explicar, ¿no? Es en la China, me imagino por los símbolos, por el lenguaje y están transportando andamios también metálicos y parece que también hay humedad y me imagino que por ahí pasará un conducto eléctrico y al hacer contacto con la humedad, entonces
los que hacen tierra son las personas y de frente son calcinadas, ¿no? Y imagínense, son antorchas humanas. ¿Ya? Muchas veces por hacer atajos, bueno, llegamos a esos extremos. Ingeniero, ¿sí? Eso es lo que Voy pasa. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ingeniero, es lo que parte a veces de lo que es del exceso de confianza. Mayormente los accidentes de trabajo también son por el exceso de confianza que tiene el trabajador a realizar sus actividades. No se pone a veces los implementos de seguridad o quiere hacer las cosas más rápido, simplemente porque él solito se tiene confianza y no prevé los riesgos o los peligros que él corre. Sí, esa ya lo vimos la vez pasada, ¿cierto? Esa ya lo vimos la vez pasada. En algunos casos, como este de acá, no es exceso de confianza, sino es una mala planificación. Acá sí, acá de repente no hubo una supervisión adecuada, ¿ya? Y también falta de planificación. ¿Sí lo ven acá el video? Sí. Perfecto. Y miren, el de seguridad le dice al otro señor que no lo mueva, que lo deje a tal y conforme, porque él sabe que si lo moviliza puede quedar peor todavía, ¿no? Acá quizás falta de comunicación, falta de coordinación, ¿sí? Entonces, de confianza. Muchos factores se tiene que evaluar, ¿no? Y lamentablemente tiene que suceder para recién tomar acciones correctivas. Vamos a seguir viendo. A ver, para los compañeros que todavía no, esta no. Que no han rendido examen, ¿sí? Para que no han rendido examen, el 1 o el 2, cualquiera de los dos, que es el mismo examen, ya es el mismo examen. Yo he tratado de hacer el mismo. Los que no han podido dar ni el 1 ni el 2, me escriben al WhatsApp, por favor, sí, algunos ya me están escribiendo, para yo enviarles otro examen, ¿sí? Otro examen a ustedes de manera personal a sus correos, porque la idea es que todos debamos tener las mismas evaluaciones, ¿sí? La próxima clase vamos a estar viendo ya, por ejemplo, temas de EPPs, ¿sí? Traten de leer las sesiones, el material de la sesión siguiente ya está en su aula virtual. Traten de descargarla, leerla, por favor, para yo poder venir a explicar algunas cosas, ¿sí? Al compañero Hernández, sí, te escucho. Sí, disculpe, me dijo que el examen de la sesión 2 es la misma de la sesión 1, ¿correcto? Sí, la misma, sino que muchos no la dieron. Ya, solamente quedaría responder el foro de hoy día, nada más, ¿no? Así es, sí. Y no se olviden, la tarea de hoy día es hacer la política de seguridad de su empresa. La política de seguridad. De seguridad. Ahí en material de lectura, ¿sí? De la sesión número 3, les he puesto modelos, ¿sí? Incluso hay política, hay un registro. Bueno, el registro ya no es necesario porque ya me dieron factura. Hay unos documentos también de auditoría, creo, y hay unos formatos también que es bueno tenerlos. En algún momento ustedes lo deban usar.
Ingeniero, ¿para cuándo sería ¿A correo o cómo? Sí. Pica feo. Escucho. ¿Para cuándo sería el trabajo? El trabajo, bueno, la política lo pueden enviarme al correo, ¿sí? Al correo hasta la próxima sesión. Sí, no hay problema. Lo pueden mandar al correo. Ya. Sí, le escucho. Ingeniero, buenas noches. ¿Su correo lo puede dejar ahí en el grupo? Sí, está. Para poder enviar el trabajo. Ya, al grupo lo voy a subir, ¿ya? El correo al grupo lo voy a subir. Porque mi correo también está en uno de los mensajes que le puse. Ya ahí les puse en el grupo del WhatsApp mi correo electrónico. Ahí ustedes van a poder subir su plan de trabajo, perdón, su política de seguridad, perdóneme. Sí, su política de seguridad. ¿Ya? ¿Dónde estás? Aula virtual. Tenemos aula virtual. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? La próxima clase, si ustedes analizan ahí en las sesiones, ¿qué es lo que toca? ¿Perdón? ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que ¿Ambiente y enfermedades laborales? Exactamente. Entonces, vamos a ver ergonomía, ¿sí? Las enfermedades ocupacionales o laborales que puedan haber, todos los riesgos, ¿sí? Ya. Ahí es bueno, de repente, si ustedes tuvieran algún caso personal, ¿ya? O tuvieran algún material informativo para poder debatir, porque es un tema muy amplio para explicarlo. Por eso que yo ya les he hecho su resumen y con tiempo lo estoy subiendo al aula virtual para que ustedes lo puedan analizar. Y acá en la sesión virtual, en el audio, para poder conversar sobre ello, ¿sí? Es lo más importante. Porque el día viernes tenemos nuestro primer taller, ¿sí? Nuestro primer taller, no sé si es que ya subí, no recuerdo, pero usted lo pueden comprobar. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Perdón por la interrupción, pero no se pueden ver los materiales que ha subido si es que no son de la sesión del... Perdón, sí, tienen toda la razón. Voy a tratar de activarlos, ¿sí? Voy a tratar de activarlos para... A ver, tienes toda la razón. Un ratito, por favor. Un tito más. Pero llegó a decir, yo creo que iban al cementerio. Pero no le dije. Ingeniero, ¿puede explicar sobre el taller, por favor? Ya, el primer taller que es el día viernes, todavía viernes, estamos adelantando simplemente los conceptos,
vamos a hacer, si es que no me equivoco, a ver, tengo primero que asegurarme, un ratito, tengo que asegurarme de lo que vamos a hablar. A ver, un ratito. Seguridad. Trabajo voluntario. Normativa. Ahora sí, la sesión 5 habla sobre equipo de protección colectiva, conceptos generales de gestión de riesgo. ¿Ya? Ahí va a ser nuestro primer taller. ¿Cómo? En ese primer taller vamos a analizar un resumen, ¿sí? Un resumen de todo lo que hemos visto de las 4 anteriores clases, incluyendo la sesión número 5, ¿ya? Y es un taller que también lo van a ustedes a desarrollar, ¿sí? Lo van a desarrollar antes, ¿sí? Antes de la sesión, antes de las 8 de la noche. O sea, voy a tratar de repente enviarles a sus correos electrónicos, o lo voy a subir al grupo de WhatsApp, ese tallercito, para que ustedes lo vayan realizando hasta el día viernes, ¿sí? Y el día viernes lo vamos acá a evaluar ese taller, ¿sí? Lo vamos a evaluar, lo vamos a discutir, ¿ya? Primeramente, pues voy a hacer una pequeña introducción, un pequeño resumen del material informativo que les estoy subiendo, y luego vemos ese taller que les estoy dejando con tiempo, ¿sí? En eso va a tratar. Es bien simple, bien sencillo, solamente es como la evaluación que hicieron en línea, ¿sí? Pero esta vez va a ser ustedes van a tener más tiempo, porque por ahí me dijeron muy poco tiempo, 10 preguntas, 15 minutos, muy poco tiempo. Bueno, van a tener más tiempo, van a hacer otras preguntitas por ahí, pero la idea es que ustedes no solamente marquen, sino también razonen, piensen un poquito y también puedan comentar alguna cosita por ahí, ¿sí? De eso se trata el primer taller. Vamos a tener más talleres, creo que son 5 talleres, si es que no me equivoco. De esa manera, pues, el diplomado se va a enriquecer y van a tener ya actividades fuera de las sesiones virtuales, van a tener también tareitas para casa. Lo que sí, más bien, en estos minutos que me quedan, quiero aprovechar que me confirmen ya, porque debo hacer los trámites y los permisos correspondientes, tanto en la jefatura como en el lugar de la obra, sobre la visita a campo. Entonces, nosotros estamos terminando, ¿cuándo?
Estamos terminando el miércoles 12 de febrero, si es que no me equivoco. Porque son 10 sesiones, ¿verdad? Sí, el 12 de febrero terminamos. Listo, entonces, son 12 sesiones. La última sesión sería prácticamente la evaluación, ¿ya? La evaluación por ahí. También sería la presentación de sus proyectos, de un proyecto individual que les voy a dejar, una tareita que le voy a dejar, ¿ya? La presentación. Pero me gustaría hacer algo más, ¿sí? Con los participantes del diplomado presencial que tuve, bueno, que he tenido hace varios grupos atrás. Siempre la última sesión fue visita a obra y fue muy ventajoso porque realmente vieron en vivo, en directo, la realidad, ¿sí? La realidad de la seguridad, al menos en Chiclayo. A veces se cumple, a veces no se cumple, a veces se cumple a medias, a veces se ignoran. Y es más, hay participantes que con su evaluación, con su análisis y con su opinión me van a ayudar a mí en decirle al jefe, al dueño de la obra, al ingeniero encargado, supervisor de esa obra, decirle, ¿sabes qué? Mira, hay cositas que los participantes han observado, han identificado que tú debes corregir. De eso se trata las visitas, de mejorar algo, ¿ya? Si se puede mejorar, o de aprender algo si es que algo bien está, ¿ya? Pero eso lo voy a hacer siempre y cuando, pues, la mayoría de ustedes accede. Si no, bueno, ¿y eso cuándo sería? Sería, pues, un fin de semana donde creo que la mayoría puede, ¿no? No sé, por eso dejo criterio de ustedes. Gordi con Reña. ¿Es tu cumpleaños? Sería un fin de semana, ingeniero. Claro, por eso digo, un sábado tiene que ser. Y el sábado... Claro, está bien. Y el sábado más cercano a eso sería el sábado 8. Ingeniero, pero sería a partir de la tarde o desde la mañana. Generalmente, bueno, estoy pensando, por eso hoy día me fui a visitar a una obra. La obra es una construcción de un colegio privado acá en La Victoria, ¿ya? Están haciendo una ampliación ahí, así que podemos aprovechar en ver, y hay varias cosas de seguridad que ustedes van a notar, ¿sí? De repente carencias, y de eso se trata, ¿no? Ellos generalmente los sábados, creo yo que trabajan no todo el día, pero voy a averiguar si el horario de ellos el sábado es todo el día, mediodía o a qué hora, para programar también, ¿no? Entonces, me gustaría ver si la mayoría puede, ¿ya? Y bueno, y quizás, pues, y los que no pudieran, bueno, ya de manera personal, ¿sí? De manera personal se puede comunicar con mi persona y podemos hacer una visita inopinada, ¿sí? Sí, relámpago, express, a alguna otra obra. Porque la idea es que ustedes vean en campo, y es más, en sus propios trabajos puedan examinar y analizar eso. De eso se trata. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no al final del curso compartir, no? Sí, está bien. Claro, sería genial. Claro. ¿Ya? Ese bichito. Pero necesito el compromiso de la mayoría, ¿sí? Para yo poder sacar los permisos correspondientes. La vez pasada... Claro, claro, puede ser. Hay que dejarlo a votación, ¿no?
Por eso, para eso está el WhatsApp, ¿sí? Por favor, comenten ustedes en el WhatsApp quiénes podrían el sábado y a qué hora, y quiénes no podrían, y de repente lo hacemos un viernes, lo hacemos un jueves, no sé, ya depende de ustedes. ¿Sí? Un fin de semana tiene que ser, Inge. Y es un fin de semana que es lo más probable, lo más prudente también. ¿Ya? Entonces, si es así, si se da el día, un sábado, por ejemplo, nosotros tenemos virtualmente dos horas, ¿cierto? Virtuales por día. Podríamos ya el lunes 10 y el miércoles 12 pasarlos al sábado 8, por ejemplo. Ahí lo completamos. Y en esa visita, como les acabo de mencionar, de repente hacemos una dinámica de primeros auxilios. Podemos hacer Uso de extintores. manejo de extintores también, ¿sí? Entonces, se puede hacer. De repente por ahí charla de 5 minutos que alguien se pueda preparar para hacerle a los trabajadores, hacerlo más dinámico este diplomado, porque esa es la idea, que ustedes aprendan de lo que yo les pueda decir y yo aprender también de ustedes. ¿Bien? Muy bien, jóvenes. Gracias por su participación, esperando pues mejorar siempre es la idea, siempre mejorar. Voy a tratar. Me dicen que no puedo subir videos ya por el tema de copyright ya y las políticas, así que pero sí les voy a dejar algunos links y esos links a ustedes les va a ayudar para tener una idea, ¿sí? Cómo actuar, ¿sí? Hay un capítulo que me gustaría que ustedes analizaran, es sobre SUNAFIL, ya, cómo actuar ante una inspección de SUNAFIL. Hay un material que podría yo también tener, y de repente con las experiencias de ustedes, ¿no? De repente alguien de ustedes ha pasado una inspección SUNAFIL y nos puede compartir su experiencia. Siempre es bueno compartir nuestras experiencias, de esa manera uno aprende. Muy bien, jóvenes, ¿alguna otra consulta, pregunta? Háganlo ya. Se acaba el tiempo de la grabación. No veo que todavía no hay foro, ¿no, ingeniero? Sí, no, yo solamente la tarea de la política de seguridad, ¿sí? Esa va a ser, incluso está como, le he puesto creo que como mensaje, si que no me equivoco. Está muriendo. ¿Ya? ¿Con mensaje? Sí, ahí como anuncio, como mensaje, creo que dice, a ver, anuncios, creo que vayan. La tarea es hasta qué hora, disculpe. No, esa es hasta la próxima clase. Ya, ingeniero, gracias. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, el foro del día viernes, ¿lo puedo responder hoy día? Claro, siga, sí, o sea, los foros están para responder. Perfecto. Los foros están para responder, ya. Sí, solamente que me falta un foro, nada más. Sí, está bien, no hay problema. Okay, listo, gracias. Muy bien, van a ser ya exactamente casi las 10 de la noche. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde, y Dios mediante nos vemos el día miércoles, ¿sí? En la misma señal. Voy a tratar de activar para que ustedes puedan descargar con tiempo el material, ¿vale? Un fuerte abrazo a la distancia, que descansen. Hasta luego, ingeniero. Saludos a todos, buenas noches. Muchachos. Buenas noches. Nos vemos. Que descansen.